Buenos días. Hace décadas atrás, los humanos tomamos como una manera de identidad y de esa misma forma creemos poder representar y difundir ciertas ideas, no estudiando estas y además no entendiéndolas. Es por eso que una de las enfermedades y uno de los síntomas del neoliberalismo, por lo menos de hace 40 años atrás, los humanos proyectamos lo que creemos ser, exaltaciones del yo. Y en ese sentido, como digo, utilizamos modas o medios superficiales para promover a los demás que nosotros sí poseemos una identidad. Y una identidad puede ser de cualquier tipo de tribu urbana, incluso también desde el ejecutivo más exitoso de la ciudad, que es otra de las tribus urbanas, como se puede llamar, que no necesariamente es una tribu, pero sí se presenta como un arquetipo de las sociedades actuales donde se puede proyectar el éxito hacia los demás. Pero en este caso no me voy a referir a eso, sino más bien a una tribu que generalmente se instala como algo que se revela en contra de lo ya establecido. Y esto generalmente obedece un poco al pelo largo, a los piercing, a los tatuajes, ropas negras, bototos, entre otras. Claro, ya hablo del metal. Y que incluso generalmente los mismos personas que se creen metaleros no son metaleros en el sentido de que ni siquiera son estudiosos o tampoco escuchan la música, sino más bien ciertos grupos, ciertas canciones y a través de esto ellos adoptan y obedecen a una moda que ellos creen que es así. Es muy fácil dejarse el pelo largo, peinárselo todos los días, que creo que es lo más difícil para ellos, y ponerse ciertas poleras negras o un atuendo oscuro, que yo por lo menos ocupo, pero no es por eso, y que después escuchan cierto tipo de música que en realidad son un par de bandas, un par de temas, y proyectan este arquetipo hacia los demás, e incluso a veces se proyecta de forma inconsciente. Generalmente estas personas adoptan ciertos conocimientos no a través de la lectura ni el estudio, sino más bien a través del discurso, de la retórica. Y esto es porque muchas de estas bandas también difundían ciertos conocimientos de manera errónea y equivocada. Generalmente lo hacían en sus carátulas, en sus temas, ellos hacían, se referían a Baphomet, a Lucifer, a Nietzsche, a Hitler en algunos casos, y claro, en sus discos ponían ciertas carátulas que me imagino que también era para sorprender a las personas que escuchaban esto. Y claro, como digo una vez más, lamentablemente se malinterpreta todo esto. Y vamos un poco al origen. El metal nace a finales de los 60, principios de los 70 en el Reino Unido, donde aparecen ciertas bandas como Motorhead, Accept, Iron Maiden, en Judas Priest, entre otros más, Saxon. Y bueno, después ya en los 80 se va todo desarrollando, salen distintos estilos y a finales de los 80, principios de los 90, en los países escandinavos, países nórdicos, que en esa época eran los países más ricos del mundo, nace el black metal. ¿Por qué nace allá? A pesar de su paisaje, ¿cierto? Que tiene relación con la música que ellos tocan, hay que comprender que cuando existe una necesidad cubierta económica, generalmente, y sobre todo cuando el humano solamente vive para trabajar, siempre está negando una parte esencial de él, que es la parte espiritual o la parte fundamental o esencial de este, valga la redundancia, del humano, en donde de alguna otra forma, de alguna manera tiene que emerger, tiene que brotar, tiene que aparecer eso, y aparece a través del nihilismo. Y el nihilismo básicamente lo que no entienden, que en latín es nada, es la negación, es lo absurdo. Y entonces el ser humano comienza a entrar en ciertas tristezas y ciertas confusiones y adopta ciertas formas de pensar que no entienden, pero sí lo promueven a través de algo que es mucho más fácil de digerir, como es la música. No es así el arte ni la literatura, que a veces te exige un esfuerzo. Bandas de black metal que proponían un nacionalsocialismo, bandas de black metal que proponen un ocultismo y hay una ensalada de cosas que no tienen coherencia, considerando un poco historia, cuando se sabe que por lo menos el régimen hitleriano o la Alemania nacionalsocialista tuvo una relación importante con la Iglesia Católica, sobre todo en su régimen, a pesar de que ellos tenían otros conocimientos esotéricos,
que eso mismo uno lo puede estudiar, sobre todo que está metido ya en la orden de Thule, perdón, y uno puede estudiar ciertas cosas de la tradición, de los mismos nórdicos, que los nacionalsocialistas incluso eran adeptos, pero sin ir más allá, ellos mezclan todo esto a través de una música como el metal, que generalmente propone el alcoholismo, la drogadicción, el libre albedrío, entre otras cosas, y que generalmente esto era bien censurado y denunciado por los nacionalsocialistas, dado que era un movimiento más conservador y que incluso combatía la decadencia. Entonces, movimientos metaleros no tienen ninguna relación con eso en ese sentido. Incluso varios escritores y hay intelectuales como Pedro Varela en España, que sigue vivo, que no va a tener más de 60 años, si tiene 60 aproximadamente, él mismo ha criticado la música metal y él dice que el nacionalsocialista de verdad debería escuchar música clásica, por ejemplo. También el gran escritor chileno Miguel Serrano se refirió a los metaleros en los años 90 como yanquis judíos que se dedicaban a masticar chicles y tirar bombas de aviones. O sea, para él el metal y el rock eran un mismo producto yanqui, que lo único que hacía era volver más decadente al humano, y él también invitaba a los mismos jóvenes que eran adeptos a esta idea política a escuchar Wagner, Bach, Chopin, entre otros. No, en ningún caso Mozart, ningún caso se recomendaba o se difundía este tipo de música, digamos. Y siempre aparece el arquetipo vulgar del hombre que se cree metalero, se cree satánico con los tatuajes, se cree malo, incluso también alejado y ajeno a ese mismo camino ocultista, espiritual que ellos mismos dicen practicar. Dado que esto siempre lleva a través de distintos medios, ya sea del caos, de algo quizás más conservador, el desarrollo espiritual del ser, la fortaleza, la superación del ser, no hacía hacer daño por hacer. ¿Se entiende eso? Entonces, desde esa perspectiva está completamente equivocado, tomando figuras, incluso tomando el satanismo judío, incluso de Anton LaVey, donde ellos no tomaban la figura de Satán como veneración, sino más bien una figura de Satán como anhelo, como un referente en ese sentido. Y que incluso ellos no creían algo sobrenatural. Entonces, claro, en ese sentido eran muy individualistas, incluso materialistas. Entonces, toda esa forma satanista, materialista de la Bey no tiene mucho menos relación con el nacionalsocialismo, dado que el mismo nacionalsocialismo era un movimiento espiritual. El mismo Adolfo Hitler lo deja en claro en Mi lucha, ¿cierto? Y otros escritores también lo dejan en claro en sus ensayos post Segunda Guerra Mundial. Entonces, que tomen figuras como Lucifer, incluso, que es el portador de la luz, y para ciertas derivaciones del ocultismo y de las ciencias de la tradición, Lucifer es el portador de la luz y no solamente el ángel caído que se revelaba y alguien oscuro, sino más bien es una figura para trascender y transmutar el humano, no en el sentido moral, pero sí siguiendo ciertos patrones, ciertos principios. Entonces acá hay como digo nuevamente, el metal es un producto del neoliberalismo, quieranlo o no, no es algo que lucha contra la corriente, como se cree. Incluso ustedes pregúntense por qué en Chile escuchamos metal. Y eso es gracias al globalismo, eso es gracias a la globalización, en donde existen ciertos intercambios de países y nosotros accedemos a este tipo de cultura. Y sobre todo porque también tenemos una influencia importante en Norteamérica y también en países de Europa. Entonces, por eso que nos llegan ese tipo de productos a nosotros y nosotros nos consumimos y creemos que estamos siendo, si nos rebelamos contra lo establecido, lo cual es completamente absurdo, dado todo lo que mencioné anteriormente. Un producto de neoliberalismo, y gracias a él podemos acceder al metal y a la ropa negra y a los tatuajes y al hombre pelo largo, que no tiene relación con lo que sí significa la tradición en pelo largo, pero sí el arquetipo del metalero es algo que está relacionado netamente con el turbocapitalismo y todas las músicas del rock, que no está mal escucharlas, está bien, te puede gustar. El tema es que qué significado le damos y cómo nos informamos. O sea, el mismo metalero a veces, como digo nuevamente, es un tipo posero, como se le dicen, que no escucha ni la misma música que él dice proyectar hacia los demás, sino más bien escuchan reggaetón y otras cosas que no van al caso. Así que eso,
Si va a estudiar filosofía o ciertas ciencias, estúdiela, pero el metal no tiene nada que ver acá. Muchos grupos hicieron esto solamente para vender discos, sorprender y que, como digo nuevamente, sean escuchados también dentro de la misma escena que postulaban. Claramente hay grupos de metal que sí obedecen a los principios y que sí son estudiosos y que a través de su arte pueden incluso llevar más allá la psique del humano a través de los conocimientos que ellos quieren difundir, pero generalmente esto no es así. Ok, muchas gracias por ver. Saludos de Ignacio.